Para emplear la herramienta de gestión de residuos del Instituto Valenciano de la Edificación, abrimos la página web www.fibe.es y en el apartado Aplicaciones escogemos Estudio Gestión RCDs. Si no habíamos iniciado sesión, hacemos clic en el enlace para ir al formulario. Introducemos el nombre de usuario y la contraseña. Creamos un proyecto. Y procedemos a editarlo. Simplemente deberemos ir cumplimentando los diferentes apartados. En el apartado Parámetros del proyecto, introducimos en primer lugar los movimientos de tierras, el volumen de desbroce del terreno, el volumen de la excavación y escogemos el tipo de terreno de la excavación que lleva un coeficiente de esponjamiento asociado. En el apartado de derribos y demoliciones tenemos dos opciones. Si disponemos de medición de las demoliciones realizada con la base de datos del IBE, es decir, nuestras partidas de demoliciones tendrán un código que comenzará por las letras DD del capítulo Demoliciones y Consolidaciones, podemos arrastrar directamente un archivo BC3 para incluir la medición. Se reconocen los códigos de las partidas y la medición queda cuantificada automáticamente. Si no es el caso, podemos incluir los valores por defecto manualmente. En el apartado de rehabilitación podemos incluir la superficie de rehabilitación si la hubiera. En el apartado de edificación podemos especificar elementos y su superficie. Por último, podemos indicar los metros cuadrados de urbanización. Al finalizar, guardamos. Si lo deseamos, podemos ver los valores de cálculo en la tabla 3. Se nos indica que los residuos peligrosos no están incluidos en la estimación, es el técnico el que debe detectarlos y cuantificarlos. La gestión de los residuos peligrosos tampoco estará incluida en el presupuesto, por lo que se deberá incluir manualmente en el programa de mediciones. El siguiente apartado de identificación y cantidades de residuos generadas nos muestra la estimación en una tabla. Es posible modificar los valores de la tabla bajo nuestro criterio y guardar los cambios. En el apartado de modo de almacenaje en obra según tipo de residuo, deberemos indicar si queremos almacenarlos mezclados o fraccionados. En el siguiente apartado debemos indicar las operaciones y destinos previstos de los residuos generados, así como el gestor de destino. Tras cumplimentar este apartado, se nos indica el porcentaje en peso de los residuos de la construcción y demolición no peligrosos que ha quedado preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación. De este modo podemos justificar el cumplimiento del Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre, que nos exige un 70% de residuos preparados. Para variar este porcentaje, deberemos revisar el modo de almacenaje en la tabla 7. Cuantos más residuos incluyamos como fraccionados, y posteriormente indiquemos su operación y gestor de destino, más alto será nuestro porcentaje de residuos preparados para su reutilización, reciclaje o recuperación. Al final del apartado tenemos más información con criterios sobre cómo cumplimentar esta tabla e información sobre los gestores de residuos de la Comunidad Valenciana, con un buscador y un visor cartográfico para identificar y localizar los centros autorizados. En el siguiente apartado debemos indicar el medio de almacenaje según el tipo de residuo, así como su capacidad.
En el último apartado podemos ver el presupuesto, subdividido en los apartados de clasificación y almacenaje de los residuos en obra, transporte e instalación autorizada y depósito de los residuos en instalación autorizada. Podemos descargar este presupuesto en formato BC3 o arrastrarlo directamente sobre nuestro programa de mediciones en el capítulo de gestión de residuos. También podemos descargar el estudio de gestión de residuos en formato de documento de texto, incluyendo el presupuesto y los pliegos. Para poder acceder a estos ficheros es necesario haber cumplimentado todos los campos, quedando marcados como completos.